A ver, cifras para tomar en cuenta en base a un conocimiento general muy propicio para pensar en las elecciones del próximo año. Está con nosotros el doctor Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral, a quien recibimos a pocas horas de que se acabe el año, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el 2014? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, John, y gracias por la invitación. En el 2014 con altibajos, ¿no? Fundamentalmente con la presencia de los actores políticos en el escenario de las elecciones nacionales del 12 de octubre. Bueno, como Tribunal Supremo Electoral, experiencias un tanto negativas, pero más que todo, pese a ello, bueno, tuvimos resultados esperados, ¿no? ¿Es algo así como para decir a las 12 de la noche del 31 por fin se fue este año o no? Sí, por fin se fue este año, ¿no? Porque realmente un escenario electoral, bueno, pues las pasiones de las organizaciones políticas, de los candidatos, de los actores políticos, pues en algunos casos va más allá de lo racional, va más allá de lo legal, ¿no? Y fundamentalmente pues recurren a expresiones que incluso, ¿no?, podría decirse que expresiones hasta discriminatorias en contra de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Pero todo pasó, ¿no? Bueno, cuando estuvimos en el llano no sabíamos cómo se movía este mundo político, y realmente el mundo político es un mundo muy interesante, un mundo muy dinámico y un mundo que en algún momento asume actitudes irracionales. ¿Sería usted político? No, viéndolo de fuera, no, viéndolo porque, bueno, pues pienso que estamos en un Estado de Derecho y todos debemos cumplir la ley. Pero quienes menos quieren cumplir, lamentablemente, son algunos políticos. Vocal, ¿qué elección le ha dejado el Tribunal Supremo Electoral las elecciones generales? Bueno, que si uno hace sus actos o realiza las actividades en el marco de lo que establece la Constitución y la normativa legal, bueno, no tiene nada que temer. Pueden haber expresiones contrarias a algunas acciones, ¿no?, que uno hace como persona, como vocal, como autoridad o como cuerpo colegiado, pero reitero, la lección es que cuando uno camina en el marco de la normativa, bueno, pues no hay nada que temer. A uno pueden decirle de todo, pero pues cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe muy bien que ha llevado sus acciones en el marco, reitero, de la Constitución y de la ley, y con conocimiento, bueno, pues uno queda tranquilo. Pero incluso, ¿no?, el conocimiento que tiene uno, bueno, es puesto en duda por los actores políticos, ¿no?, que es probable que sepan más o que sepan menos, pero lo evidente es que no se puede defenestrar a nadie porque alguien sabe algo más de algo. ¿Diría usted que todas las críticas al Tribunal Supremo Electoral son injustas? Todas no, pero la mayoría de las críticas sí son injustas. A ver, para agarrar algunas. Se nos acusó, en primer lugar, en la fase del empadronamiento biométrico, de haber incorporado a personas difuntas, de no haber depurado a los difuntos. Se explicó todo el procedimiento técnico y legal, que para depurar a un difunto del padrón electoral tienen que haber dos variables, necesariamente, y no solamente en nuestro medio, sino en todos los países democráticos, una variable cualitativa y otra variable cuantitativa. Si no existen las dos variables, difícilmente uno puede depurar a la persona del padrón electoral. Para ilustrar, la variable cualitativa vendría a ser, digamos, el nombre y apellido de las personas, el registro del difunto, y la cuantitativa, que se expresa en números, la cédula de identidad o el documento de identidad. Si tenemos esas dos variables en nuestra base de datos, en el libro de defunción, el sistema te depura automáticamente. Ramiro Paredes Guzmán, digamos.
Bueno, ahí está el nombre del difunto, su cédula de identidad 231426 y estás incorporado en el padrón electoral. Entonces el sistema agarra las dos variables y dice este señor, porque tenemos en el biométrico el nombre y tenemos también la cédula de identidad. Entonces automáticamente depura. Pero si solamente existiese la variable cualitativa, vale decir el nombre y apellido de los difuntos, el sistema no depura. ¿Por qué razón? Porque existen homónimos incluso perfectos, ¿no? Si entramos a la base de datos es probable que Ramiro Paredes Zárate por lo menos hay unas 10 personas. Entonces si está como difunto Ramiro Paredes Zárate, pero no tiene la cédula de identidad, entonces corre el riesgo de depurar a una persona que está viva, ¿no? Entonces fue una crítica muy fuerte, por supuesto, incluso que abrió escenarios para algunas actitudes y demostraciones, digamos, cómicas, ¿no? Se disfrazaron de muertes, etcétera, etcétera, pero pese a las explicaciones que se dio, bueno, continuaban con esa lógica, porque también aquí los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Cuando es el espectáculo dan un espacio grande, vale decir, cuando viene la crítica, pero cuando quieres responder y dar los argumentos te da un espacio menor. Entonces aquí quizás es un rol muy dinámico de los medios de comunicación que van más por lo negativo, pero le dan poco espacio a lo positivo. Generalizar también es criticar. Generalizar, sí, ¿no? Algunos medios, por digo. Doctor, ¿en qué caso las críticas han tocado las heridas, digamos, en el tribunal? Bueno, en primer lugar, el hecho de querer imprimir nosotros el principio de celeridad, ¿no?, al proceso electoral y particularmente a la fase de escrutinio y cómputo. Pues con mucho entusiasmo se manifestó que nosotros íbamos a entregar los resultados electorales de manera parcial el mismo día de la votación, hasta un 70%. Y realmente pues se presentaron algunos inconvenientes de carácter tecnológico, fundamentalmente, lo cual no nos permitió alcanzar esa meta que nos habíamos propuesto. Efectivamente las críticas vinieron muy fuertes, ¿no? Entonces eso bueno, pues a uno le afecta, ¿no? Es decir, teníamos esta intención, pero ha sido mal entendida y por aspectos que, bueno, no están bajo control nuestro, tuvimos que, bueno, bajar la cabeza. Y otra crítica que un tanto quiso volverse algo recurrente, el hecho de ligarnos con determinadas organizaciones políticas, el hecho de ligarnos de manera directa con el oficialismo, ¿no?, de ser funcionales al oficialismo, cuando en los hechos, todo el proceso electoral está incorporado en la norma. Lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es simplemente operacionalizar a través de un calendario electoral, donde identificas las actividades, colocas las fechas de carácter legal y los actores que deben cumplir esa actividad. Para nosotros, para mí particularmente, yo lo veo como algo injusto por cuanto pues en ningún momento actuamos de manera funcional. Bien, esto solamente como una especie de análisis general. ¿Tenemos resultados parciales de cuántos inscritos hay en el país hasta el momento para este nuevo proceso electoral de las municipales? Sí, un parcial, estamos alrededor de 14.000 personas que se registraron como candidatos en los diferentes cargos, ¿no? Para gobernador tenemos 47 registros, para subgobernadores 30, para vicegobernadores 4 registros, parciales por supuesto, porque todavía se sigue cotejando la información, para corregidores 60, para ejecutivos seccionales de desarrollo que tiene determinado departamento, particularmente Tarija 40, para asambleístas departamentales por población 700, para asambleístas departamentales por territorio tenemos 902, para asambleístas regionales tenemos 60, para alcaldes tenemos 1.172 candidatos, para concejales 10.623 y en total, bueno, estamos alrededor de 14.000 candidatos que se registraron, que todavía es parcial, ¿no? Hasta mañana ya vamos a tener todas las cifras. ¿Podemos llegar a 15.000 tranquilamente? Sí, pues sí, es probable que pasemos. 15.000 candidatos, pero los que elegimos van a ser como 5.000. Como 5.000, aproximadamente son 5.000 cargos, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito departamental. Aún así es difícil el proceso, ¿no? Con 5.000 candidatos. Sí, efectivamente, este es un proceso mucho más complejo,
que el proceso nacional, ¿no? Por la cantidad de candidatos que tenemos y por las características fundamentalmente en los escenarios departamentales de los cargos que se van a elegir. Para dar un ejemplo, en el departamento del Beni, la Asamblea Legislativa Departamental, bueno, tiene un tamaño de 28 asambleístas. De estos asambleístas, 3 asambleístas se eligen por provincias, por cada departamento. De estos 3, 2 tienen que ser por mayoría y 1 por minoría, en listas completas y cesadas. Luego tienen que haber 2 asambleístas de representación campesina, 2 asambleístas indígenas de los respectivos pueblos que fundamentalmente están asentados en ese territorio. Además, en el caso del Beni, en cada provincia se tiene que elegir un subgobernador y en cada municipio uno o una corregidora, ¿no? Todos ellos mediante el voto secreto. Entonces, las características que tiene cada departamento lo vuelve complejo en términos de que también tenemos que pensar en papeletas con diferentes características. Ya no son papeletas únicas, ¿no? En función a los cargos que tiene cada departamento se tiene que diseñar las papeletas de sufragio, ¿no? Y estamos hablando de aproximadamente algo así de más de 20 franjas, ¿no? En cada papeleta. En el caso del Beni tenemos que tener una papeleta, bueno, para gobernador, tenemos que tener para subgobernador, tenemos que tener para asambleístas por población, para asambleístas por territorio, tenemos que tener para corregidores y en otros departamentos para ejecutivos seccionales de desarrollo. Entonces hay características que tiene cada departamento en términos de constitución de su asamblea departamental, ¿no? En cuanto a los municipios, tenemos 339 municipios. Por lo tanto, pues son 339 concejales 339 municipios y cada municipio tiene su alcalde. 339 alcaldes de candidatos, ¿no? Solamente tomando en cuenta la participación de una organización política, pero hasta donde se pudo establecer en términos de registro para estas elecciones subnacionales a nivel general, se presentaron 157 organizaciones políticas, entre partidos políticos y agrupaciones, 157 y agrupaciones ciudadanas. ¡Wow! 157 organizaciones, a diferencia de las elecciones nacionales, donde teníamos cinco organizaciones políticas. No recuerdo quién, doctor Paredes, dijo que en 7 días se van a tener los resultados, pero también escuché que los tribunales departamentales van a ser responsables de dar los números. Y entonces tuve la sensación de que el trabajo como que se va descentralizando un poco para estas municipales y elecciones de gobernaciones. Hay una característica, ¿no?, que diferencia a los comicios subnacionales de los nacionales. En términos de responsabilidad, bueno, recae fundamentalmente en el Tribunal Supremo Electoral cuando hay elecciones de carácter general. Delegamos la parte operativa, pero la parte de todo lo relacionado a la logística electoral, a la ingeniería electoral, pues es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. En las subnacionales, bueno, esto se reinvierte, vale decir, los tribunales electorales departamentales son los que tienen ya mayor competencia, a tal extremo que ellos tienen que imprimir parte de su material electoral, y dentro del material electoral están precisamente las papeletas de sufragio, que es responsabilidad de los tribunales electorales en cuanto a su diseño y en cuanto a su impresión. Nosotros podemos dar sugerencias en términos de modelos de papeletas electorales, pero quienes en última instancia toman la decisión, las salas plenas de los tribunales electorales departamentales. ¿Podríamos tener papeletas diferentes? Claro, o sea, van a ser diferentes las papeletas. ¡Ay, caramba! Van a ser diferentes. Como te manifesté inicialmente, la diferencia radica en el hecho de que hay representaciones diferentes en cada departamento. ¿El diseño es...? No. Claro, va a ser una sola papeleta, pero algunas papeletas van a tener 3 franjas, otras pueden tener 4 franjas, diferentes colores, está en función, digamos, a los cargos que se van a elegir en cada departamento. Es entendible, pero habrá un diseño oficial general, digamos. No. Ah, tampoco. No. Cada departamento tiene sus características y en función a ello tienen que, y además en función a la cantidad de
organizaciones políticas que participen en cada departamento, entonces va a estar el tamaño de las papeletas. Me imagino que puede ser una más grande, otra más chiquita, claro, digamos, pero por en ejemplo, el diseño, organismo electoral plurinacional, elecciones subnacionales, esas generalidades va a tener, no en cuanto al diseño, pero a las franjas, al tamaño de las franjas, a los colores. Aquí en el departamento de La Paz tenemos 40 organizaciones políticas. Okay. Si las 40 tienen, entonces tienen que haber, digamos, 40 franjas. Okay. ¿No? En otros su línea de seguridad y su... Claro, esos elementos de carácter general nosotros vamos a dar a conocer. Ya me imaginaba papeletas diferentes en ese tono y hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido terrible. Doctor, a ver, una reciente polémica que ha habido está en relación a un comunicado que ustedes lanzaron para la participación de senadores y diputados de esta legislatura que ya se acaba, 2010-2015. Ustedes salieron diciendo que cumplían solamente con recordar lo que la Constitución Política del Estado decía, en el marco de que quienes quieran ser candidatos debían tener residencia habitual mínima de 2 años en sus regiones. Y entonces comenzó la polémica, primero, en el hecho de que diputados y senadores, ¿no?, tienen una residencia laboral que es La Paz, están obligados por su función a trabajar en La Paz. Sin embargo, han trabajado representando también a sus regiones. ¿Cómo se hace esta lectura de residencia habitual para ellos?, se preguntaba la gente, cuando se han visto obligados a trabajar en La Paz. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral con la resolución última es simplemente recordar que se debería cumplir aquellos aspectos que están incorporados en la Constitución Política del Estado, muy concretamente en el artículo 285 y 287 de la Ley Fundamental. Es así que en el primer artículo se refiere a los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos y dice claramente, entre otras de las condiciones para acceso al servicio público, ya sea como candidato, y de manera taxativa, dice, haber residido de forma permanente, al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente. Y el artículo 287, que se refiere a los órganos deliberativos y fiscalizadores de los gobiernos autónomos u órganos legislativos, Asamblea Legislativa y consejos municipales, lo propio, haber residido de forma permanente para ser candidato. Y este aspecto que está incorporado, reitero, en la Constitución Política del Estado fue dado a conocer hace aproximadamente un mes a las organizaciones políticas, con una circular donde nosotros indicamos los requisitos que deben cumplir los candidatos para poder actuar como tales. Y uno de los requisitos dice claramente, cuando se trata de concejales y asambleístas regionales y departamentales, dice haber residido de forma permanente en el departamento, región o municipio correspondiente al menos 2 años inmediatamente anteriores de la elección. A ver, al menos 2 años y de forma permanente. ¿Qué significa de forma permanente, doctor? O sea, para mí no puede ser alguien que está, digamos, de pasada, ¿no? De forma permanente estar, digamos, en tu residencia, o sea, válese del lugar donde resides. ¿Permanente es la mayor cantidad de tiempo o es todos los días no se ha movido? ¿Qué significa permanente? ¿Qué es permanente, a ver, ¿qué es permanente? Si nos vamos al concepto de permanente, lo permanente es aquello que no tiene movimiento, ¿no?, que está constante, ¿no?, que está constantemente establecido. Eso es lo permanente. Entonces, pues seguramente el constituyente en su momento incorporó esta norma precisamente ¿para qué? Para que los candidatos en escenarios subnacionales fundamentalmente respondan y conozcan las necesidades de la región o de la circunscripción donde están representando. ¿Qué pasa ahora en el caso de diputados y senadores que han tenido, más allá de una residencia habitual, una residencia laboral como La Paz, por ejemplo, y han trabajado por sus regiones? Claro, nosotros estamos hablando de las residencias, digamos, de carácter electoral, ¿no?, en términos electorales. Es más, cuando se incorpora en el requisito este aspecto constitucional, ¿cuál es la fuente de verificación?
La fuente de verificación es la declaración voluntaria ante notario de fe pública, y el certificado actualizado de estar inscrito en el padrón electoral biométrico en el lugar donde postula el candidato. Haber votado en el lugar donde está postulando. Sí, y también no estás registrado, ¿no? donde va a votar, ¿no? Entonces son dos elementos, dos documentos que de una u otra forma van a poder servir como base para decir, este está cumpliendo este requisito. Ahora me voy a esto. La declaración jurada es un documento público y la presentación de cualquier documento, digamos, falso o falsificado, que no responda a la realidad, se constituye en un delito electoral, de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral. Instrumentos que no garantizan que el candidato esté de forma permanente en el lugar. Bueno, segundo tema, doctor, segundo tema. Es cierto que ustedes hicieron un recuerdo de lo que dice la Constitución, pero me permito mostrarle un poquito. Esta es una copia que nos enviaron de ese comunicado, la tengo acá. Se habla de que en este marco los asambleístas nacionales, senadores y diputados del periodo legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatos o candidatas a subgobernador, subgobernadora, corregidora, corregidor, ejecutivo o ejecutivo seccional de desarrollo, alcaldesa o alcalde, asambleísta regional, concejal o concejal municipal. Cuando la Constitución establece en estos artículos de que esta norma rige para órganos ejecutivos de gobiernos autónomos. Y la crítica era, ¿por qué no pusieron entonces ahí para gobernadores, que también son cargos ejecutivos de gobiernos autónomos? No estaba el tema gobernador. Entonces la crítica le vio al tribunal y dijeron, esta es una posición política, porque salva a quienes van a ser gobernadores del MAS, o candidatos a gobernadores del MAS, pero se va solamente de subgobernadores para adelante. Esa fue una de las principales críticas que le hicieron al Tribunal Supremo en este comunicado, doctor. Bueno, la norma es de aplicación general, ¿no? Porque la Constitución es clara, ¿no? Y la Constitución está por encima de otro instrumento de jerarquía inferior. Bueno, desde mi lógica y desde mi lectura aquí es general. Entonces, pues tiene que ser aplicable en el marco y en el espíritu de lo que dice la Constitución. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Se olvidaron, se equivocaron? ¿Qué pasó? Probablemente, ¿no? Descuido, pero la norma tiene aplicación general. Ahora bien, efectivamente hubo acciones y posiciones observando esta postura del Tribunal Supremo Electoral, siendo que ya hace tiempo atrás nosotros hicimos conocer ello, ¿no? Y había el tiempo suficiente para que presenten alguna acción ante la instancia que efectivamente pues tiene que actuar en estos casos cuando se piensa que los actos de determinada institución están en contra de la Constitución. Escuchamos por ahí que iban a presentar, ¿no?, algunas acciones de inconstitucionalidad de esta determinación del Tribunal Supremo Electoral. Y lo que me llama la atención, John, es ¿por qué no lo presentaron? Antes, sí sabían. Claro, sí sabían, ¿por qué no presentaron? Desde la inscripción sabían. ¿No? Claro. Está, y aquí tenemos el documento y tenemos la fecha. Doctor, de cuándo ahora, se dio. ¿no cree que esta específica norma necesita una modificación? No se lo pregunto como vocal, pregunto como experimentado abogado. Una aclaración, por lo menos, entrando más al meollo del asunto. En el caso de tener una norma, corríjame si existe, por favor, doctor, en el caso de que para órganos ejecutivos de gobiernos autónomos deberán residir 2 años de manera habitual en el significado de lo que se demostrará con estos 2 documentos, ¿no? Porque se hubieran evitado todo eso si lo ponían ahí en el comunicado, digamos, porque hubo una para el tribunal durante 2 semanas más o menos, ¿no? Claro, pero pareciera que los actores políticos simplemente centraron su atención a esta circular. Cuando en los hechos, bueno, el origen está en la circular donde se establecen los requisitos para los candidatos y donde están las fuentes de verificación, ¿no? Entonces, si hubiesen tenido, por lo menos, si no todos, pero algunos candidatos, parece que no hubieran conocido los requisitos que se ha dado a conocer, ¿no? Porque aquí están los documentos habilitantes. Claro. Ustedes presentan estos documentos que fundamentalmente respaldan que está cumpliendo los requisitos. Bien. ¿Ya? Entonces nos hubiéramos generado una especie de, digamos, ese debate, esas observaciones quizás muy apresuradas.
Doctor, le deseo suerte porque se viene una fuerte el próximo año. Sabemos de su valía como vocal. Y la última pregunta que quisiera hacerle es, ¿buena pega ser vocal del Tribunal Supremo Electoral? No. No. No es buena pega. No es buena pega porque estás en el ojo de la tormenta. Sucede algo, el culpable, es aquel que está administrando el Tribunal Supremo Electoral. No es buena pega porque, además te quita tranquilidad. Estás atento nomás a cualquier acción. Hemos sido sujetos nosotros de demandas penales, ¿no? Y en mi vida yo por lo menos había pisado la oficina de un fiscal, ¿no? Pero aquí los 2 o 3 demandas de carácter penal, preocupes hechos, tenemos que ir a explicar, tenemos que asumir la defensa, siendo que por alguna acción individual, pero tú tienes que asumir, digamos, una acción de defensa personal, ¿no? La institución no te apoya, pues como es penal, es algo muy personal y tienes que estar en esos escenarios. Por otro lado, las tipificaciones que, sin conocer muchas veces, digamos, el currículum de uno, sin conocer si hay o no hay, digamos, experticia en determinadas acciones, vienen las críticas donde lo defenestran totalmente a uno, ¿no? Otra vez, generalizar no es bueno. Entonces, sí, no es buen negocio en términos profesionales. Doctor Ramiro Paredes, le deseo un buen año, que sea de mucho éxito para usted. Muchas gracias por visitarnos. Igual, John, todo lo mejor para el 2015, especialmente a tu programa, todo pulmón, que nos abre escenarios para intercambiar criterios, ¿no? Y para que la ciudadanía también conozca qué es lo que pensamos quienes circunstancialmente estamos administrando determinadas instancias del Estado plurinacional. Muchas gracias. Muchas gracias.